Evangelio. ¿Cómo terminó el Evangelio de hoy? San Lucas capítulo 4, versículo 21. ¿Cómo terminó? Terminó diciendo, que lo puede leer desde el 20. Terminó diciendo que Jesucristo agarró el rollo del profeta Isaías, ¿de acuerdo? O sea, leyó las escrituras. Jesucristo nos da ejemplo. Leía las escrituras. A ver, desde el 20 o 19, cuando agarró el rollo. 20. Desde el 20. Escuche. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle. Él agarró el rollo de Isaías, la Sagrada Escritura, la leyó. Bueno, siendo Dios, nos está dando ejemplo. Leyó las escrituras. Pero después que lo leyó, enrolló el rollo, se sentó. Y después que se sentó, oigan las palabras, lo que tenemos que hacer cuando leemos la Biblia. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido, se ha encarnado, se ha hecho carne la palabra de Dios que un día profetizó Isaías. No se había hecho carne. Jesús la lee, la asume y la hace carne. Y se siente la gente y se queda, ¿qué va a decir? Y dijo, esto es lo que tenemos que hacer cuando leemos las escrituras, que se cumpla. ¿No lo digo la Virgen María? San Lucas capítulo 1, versículo 38. ¿No es lo mismo? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Escúchenlo. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. De modo que hoy entonces usted y yo venimos a reflexionar. En primer lugar, que yo debo leer las escrituras. En segundo lugar, debo, como creo que es palabra de Dios, yo debo escuchar lo que dice, pero no para volverme un oyente olvidadizo, como dice Santiago, sino para ponerla en práctica, o sea, encarnarla, como lo hizo Jesús, como lo hizo la Virgen María. Aquí le está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esos son los pasos, podríamos decir, o no, los pasos no. Esos son las formas. ¿Qué palabra encontraría yo? Por ahora dejémoslo así como la forma. Al leer la palabra de Dios y al creer, no, lo que me compromete, mejor. ¿A qué me compromete cuando yo creo que es palabra de Dios? Primero, a leerla o escucharla. Segundo, practicarla. Tercero, predicarla. Y cuarto, defenderla. Cuando hay quienes la quieren distorsionar. Hoy encontramos un problema. Cristianos que sí leen la palabra de Dios, pero que no la practican. Otros cristianos que leen la palabra de Dios, sí la practican, pero no la predican. Ya es un error también. Otros que puede ser que la escuchen, la practiquen, la prediquen, pero no la defienden. Es un error. Podríamos decir que son 4 deberes. 1, leerla para conocerla. 2, encarnarla, practicarla. 3, predicarla. 4, defenderla. Esas 4 deberes para con la palabra de Dios que conlleva nuestra fe, todo cristiano debe practicarla. Y se lo voy a mostrar con capítulos y versículos. Primero yo tengo que buscar la manera de conocer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo comenzó el Evangelio? Lucas 1:1. ¿Cómo comenzó? El Evangelio de hoy comenzó diciendo que Lucas le escribe a Teófilo. Teófilo de usted soy yo. ¿Y qué dice? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Aquí está el primer paso. Yo tengo que conocer la palabra de Dios, investigar con diligencia la palabra de Dios. ¿Y de dónde la voy a escuchar? De aquellos anteriores a nosotros, que ya la vivieron, que ya fueron ministros de la palabra, verdaderamente ordenados, que fueron testigos, apóstoles, no de cualquier tonto por allí que agarre la Biblia, no, después de haber investigado cuidadosamente de aquellos que Dios había dejado como encargados
que sí vieron, que sí palparon, que escucharon de viva voz, después de haberlo investigado cuidadosamente, con diligencia todas las cosas desde su origen. desde su origen. No puedo quedarme con los protestantes, por ejemplo, que no lo hacen desde su origen, sino que comenzaron ayer. Ya la iglesia llevaba desde su origen 1520 años, cuando apareció Martín Lutero diciendo otras cosas, diciendo una tontería. Eso no es desde los orígenes, no lo han investigado cuidadosamente. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que... Escribírtela, primero la escuchó y después la escribió, porque ese es el proceso que los protestantes no entienden. Primero la fe fue predicada, no había escritura, no había Biblia, fue predicada. Y después fue que comenzaron a escribirlo. San Lucas dice que él la comenzó a escribir después que Cristo había muerto, unos 30 años después que Cristo había muerto. Y los protestantes no entienden que primero fue la iglesia, y la iglesia predicó la palabra de Dios sin escribir nada. Cristo ni siquiera, dice la Biblia que Cristo solamente escribió con el dedo y no sabemos qué escribió. No escribió nada. Los apóstoles que andaban con él no escribieron nada en el momento. 30 años después que Cristo había muerto, comenzaron a escribir. Y entonces, para que el mensaje llegara a nosotros, Cristo no escribió Biblias. Fundó la iglesia, y la iglesia comenzó a predicar de viva voz. La iglesia averiguaba de los que lo habían escuchado y lo llevaban de generación en generación hasta que comenzaron a escribir. Así comenzó la Biblia. Los protestantes no creen eso. Los protestantes agarran la Biblia y fundan iglesias. Cristo hizo al revés, fundó la iglesia, y la iglesia, después que Cristo había muerto, años después, escribió la Biblia. Los protestantes agarran la Biblia y fundan iglesias. Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Ahora, ¿para qué lo escribió? Para que conozcas bien la verdad. Entonces, en las Sagradas Escrituras tenemos la verdad, que usted y yo podemos conocer bien. ¿Y qué significa conocer bien? Que nadie nos viene a caer a muela. Ayer estuve en Guayanito y estaba dando la enseñanza y llegó un pastorcito a caernos a mentira. Lo que él no sabía es que yo también conocía de Biblia. Y cuando comenzó a decir mentiras, le fui desarmando cada mentira con capítulos y versículos. Ahí está el video, véanlo. ¿Por qué? Porque a través de la palabra conocemos bien la verdad. Y si no leemos la palabra de Dios, no la conocemos bien. Y por no conocerla bien, muchos católicos se han ido a las sectas protestantes creyendo que lo están haciendo bien y que eso no es malo. Pues bueno, entonces hoy la palabra de Dios nos dice que todos ustedes y yo debemos que comenzar a leer la palabra de Dios para conocer la verdad. Esa verdad que primero se transmitió de palabra y después se puso por escrito para que todos ustedes y yo podamos entender lo que Dios quiere de nosotros. Pero ojo, he visto mucha gente que ahora, gracias a Dios, por internet, están estudiando la palabra de Dios y predicando la palabra de Dios, que llamamos lo que es la apologética. Pero debo recordarles que esa no es la única tarea. Que es importante, que les felicito y les aplaudo, porque la apologética se había tirado a la basura y la estamos rescatando de la basura. Y estamos mostrándole al mundo que sí vale la apologética, defender la fe. Pero debo recordarles que no es la única tarea, el único compromiso que tenemos con la palabra de Dios, la apologética. Es uno de 4. No podemos abandonar las otras 3. Conocer la palabra de Dios, leerla para mi vida, encarnarla, predicarla. No puedo dejar esto. Por eso ustedes verán que Jesucristo, cuando habla con el diablo, en Mateo capítulo 4, versículo 4, o si quiere lo lee desde el 3, Jesús se encuentra con el diablo. Y ustedes van a descubrir allí varios pasos. El primer paso que vamos a encontrar con las Sagradas Escrituras, el primero. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bárbaro. Observen esto. Primera responsabilidad y tarea que tenemos nosotros ante la palabra de Dios: comérnosla, alimentarnos de ella. Se logra solo y únicamente solo
sentándome un rato, media hora, una hora, a leer la palabra de Dios. Pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Familia, ¿quién de ustedes se sienta con sus hijos a leer la palabra de Dios? No me respondan. Pero le doy gracias a Dios que tuve la ventaja de tener un padre y una madre que estaban convencidos de eso y que casi todos los días se sentaban como familia y mi padre agarraba y leía. Y a veces no leía, a veces se aprendía las historias bíblicas y las contaba de memoria y para nosotros era una película que se oye y casi se ve. Y era fascinante, porque no teníamos luz ni televisión. Y desde allí, desde su experiencia, desde haber gustado la palabra de Dios y el encuentro con el Señor, compartía lo que el Espíritu Santo le iluminaba, compartía lo que había aprendido, lo que la iglesia había enseñado y él sabía, lo que le habían enseñado a él, pero que ahora lo encontraba en la Biblia y nos lo daba a nosotros cual palomita que a sus pichoncitos le da la comidita en la boca. Así lo hacía mi padre. ¿Ah? Hoy está con nosotros. Y mi viejo me dice aquí, mi compadrito, que ya está con nosotros hoy, bendito sea Dios. Está de nuevo. ¿Dónde está mi viejo? ¿Por aquí? ¿Qué es que está por aquí? Está de nuevo mi viejo. Gracias, mi viejo, por estar aquí. Me dicen que ya está en la misa hoy y viene con nosotros. Y bendito sea Dios, después de tanto tiempo de estar por fuera enfermo, ya lo tenemos de nuevo en medio de la comunidad. Un aplauso para mi viejo querido que nos acompaña hoy en la Eucaristía y que ha sido para mí un gran ejemplo de escuchar, de leer la palabra del Señor. Y ojalá que toda la familia pudieran hacer lo mismo que mi viejo hacía con nosotros. Sentar, después de llegar, él trabajaba en la bomba, después de llegar, dormía un ratico porque te trasnochaba y llegaba y compartía la palabra de Dios. Y yo no sabía de dónde le venía a mi padre esa sabiduría porque era muy sabio, ustedes lo saben. Y todo el mundo buscaba un consejo del sabio, una orientación en la familia, cualquier persona. Y un día que él trabajaba de vigilante ya en la Pedrera, cuando era la gente ahí buscaba petróleo, la petrolera, y me llevaba, yo estaba pequeñito, y recuerdo que una noche él decía, bueno, como de 11 a 1, decía, voy a descansar un ratico, usted esté pendiente, y me dejaba pendiente, y yo miraba que encima de la mesa tenía un librito, ¿y qué libro será? Pero tocarle el libro, papá, me daba miedo, me agarraba con las manos en la masa, me daba una paliza. No, mejor no lo toco. Pero un día me aseguré que papá estaba bien dormido, lo miré bien y salí corriendo y agarré el libro y lo abrí, decía la Santa Biblia. Dije, bárbaro, papá lee la Biblia en el trabajo. Y agarré y me puse a hojear la Biblia y a leerla. Cuando sentí que papá se iba a parar ya, para que ponía la alarma, yo dije, la dejé igualitico. Y agarré la maña que siempre que papá me acostaba me ponía a leer la Biblia. Yo antes no conocía la Biblia, ni sabía que era la Biblia, no la había tenido en mis manos. Así aprendí yo de la Biblia. La escuchaba de papá, él no la predicaba, pero yo nunca había tenido contacto con ella. Y comencé a leerla desde allí, desde esa vez, porque mi padre tenía la costumbre, y está el palo, está la astilla. Si el maestro enseñó, el alumno aprendió. Y uno copia lo bueno o lo malo. Debería siempre aprender lo bueno. Tristemente a veces aprendemos lo malo, pero tenemos que aprender lo bueno. Pero fíjense ustedes cómo Jesucristo dice, primera enseñanza de Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que en castellano significa, la vida espiritual de todo cristiano se alimenta, se empapa, se nutre de la palabra de Dios. Si no, vean un ejemplo. Yo no soy un sacerdote extraterrestre. Yo no vine de la luna y no vine del planeta Marte. Pero a muchos de ustedes les gusta cómo hago las reflexiones bíblicas o las homilías con la palabra de Dios. ¿Por qué lo hago? Porque he creído lo que Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y me empapo de la palabra y cada vez hablo y predico. Y he predicado, ayer predicamos como 4 horas, ¿no? Y ya decía el hijo de Miguel, éramos la 1, ya tengo hambre. Pero le gustaba. Y cuando salimos dijo, le pregunté qué tal, dijo, muy bello, muy bonito. Y tenía hambre, pero no importa, ya era tarde. 4 horas. Y la gente estaba. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino se alimenta, se nutre de la palabra de Dios. Pero eso sí, para yo poder darles a ustedes la palabra de Dios, ¿no creen que primero tuve que sentarme yo a leerla?
¿O cómo hago yo para decirle a compadrito, busquen tal capítulo y tal versículo, sin tener un papel aquí, sin tener una guía, nada? ¿No será que antes me la comí? Sí, porque creo lo que dice Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de ahí me nutro, de ahí me alimento, y de ahí alimento al pueblo, ahí alimento a la gente que está a través de las redes sociales. ¿Estamos en vivo? ¿Cuánto tenemos ahorita en vivo? Hay 872. Tenemos 872 en vivo, otros lugares, que también están escuchando y se alimentan diario de la palabra de Dios. Y la gente dice, es que hay algo distinto, hay algo agradable, hay algo que gusta. Sí, no puede fallar Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Ezequiel, ahorita vamos para acá, compadrito, márquela. Por eso Ezequiel, capítulo 3, versículo 1, Dios le dice a Ezequiel que para poder predicar, que es la otra parte de lo que tenemos hoy explicando. La primera es yo conocer la palabra de Dios. Pero antes de comenzar a predicarla, yo tengo que comerme ese rollo, ese libro. Ezequiel 3 lo dice claro, como Dios le dice al profeta, y se lo dice a ustedes y a mí, a través del profeta, que debemos devorarnos ese libro. Me dijo, hijo de hombre, come lo que haya, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Primero dice en la Biblia que yo tengo que comerme ese libro y después ir a predicar. No solo basta con comérmelo yo, alimentarme yo tengo que alimentar a otros. Pero no solamente debo alimentar a otros, yo tengo que alimentarme yo. Porque el peligro es que yo los alimente a ustedes, pero que no me alimente yo. Ese es el peligro. O también que yo me alimente yo, pero no los alimente a ustedes. Es un peligro. Por eso en el capítulo 2, versículos 7 y 8, de ahí mismo, Ezequiel 2, 7 y 8, vean primero el 7. Les hablarás pues mis palabras. ¿Cómo va a alimentar al pueblo? Hablándole la palabra, predicándole la palabra. Escuchen o dejen de escuchar. Hay gente que va a escuchar, hay gente que no va a escuchar. Hay gente que va a decir, el cura se la fumó verde, este está loco, y otros que van a decir, está predicando la palabra de Dios, vamos a escucharle. Porque son muy rebeldes. Ya la palabra de Dios dice, ¿cuál es el problema que nos vamos a encontrar? El obstáculo. ¿Por qué la gente no quiere predicar? Porque aquellos a quienes se le va a predicar, dice la Biblia, son muy rebeldes. Bárbaro. ¿Por qué no hay misioneros? ¿Por qué no hay gente que predique? Porque aquellos a que se le va a predicar son muy rebeldes. ¿Por qué hay curas que ya no quieren predicar? Porque el pueblo se ha puesto muy rebeldes. La gente ya no quiere escuchar la palabra de Dios. Pues entonces nosotros, comenzando por los curas y los obispos, decimos, pues no quieren escuchar, pues tampoco les predico nada. Para no ofenderlos, para que no se sientan mal, porque yo no tengo que meterme en la vida de los demás. Pero la Biblia dice, oye, va a ir a predicarles, pero tenga presente que son una casa muy rebelde. Repítelo de nuevo el 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Listo. La tarea entonces, compromiso con la palabra de Dios, es que yo me empape de ella y vaya a predicar, sabiendo que hay gente que es muy rebelde, grosera, patana y atea y de todo. A mí qué me importa. Pero luego dice que no solamente tengo que predicarlo, oiga, que lo que predico yo tengo que creerlo, que lo que predico yo tengo que vivirlo, que lo que predico yo tengo que esforzarme de alimentarme de allí. Escuchen. Mas tú, hijo de hombre. Yo y tú, cada uno de nosotros, otra vez. Mas tú, hijo de hombre. Mas tú, hijo de hombre. Oye lo que yo te hablo. No importa que los demás sean rebeldes con la palabra de Dios, que no les importe, que se hagan los sordos, pero tú y yo, escuchan lo que te digo. No me importa. Por eso ustedes verán que a mí no me importa lo que me digan, que me critiquen, que me insulten, que me maldigan católicos y protestantes. Pregúnteme si me importa. De ahí saco yo esa frase, pregúnteme si me importa. Dice que soy un grosero. No, es que aquí está. No me importa que me escuchen o no me escuchen. Lo importante es que yo escuche lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Primero, que me coma el libro. Por eso leo la Biblia. Que los demás se burlen de mí, se rían. Que me llamen loco. Segundo, predíquele a la gente, aunque sean cabezadura, aunque sean rebeldes. Lo hago. ¿Por qué? Porque dice, ¿y tú cómo es? Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo.
No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Bárbaro. Si yo no predico la palabra de Dios, soy un rebelde como la casa rebelde. Si no predico porque la gente es dura, porque la gente es atea, porque la gente no me quiere escuchar, ¿qué voy a perder yo tiempo? Entonces yo soy un rebelde como la casa rebelde. Y si yo no me como el rollo, y si yo no me como el libro, y si yo no leo la palabra de Dios, soy un rebelde. Y si yo no encarno la palabra de Dios, y si yo no me esfuerzo y hago todo lo posible por practicar la palabra de Dios, soy un rebelde. Entonces, tengo varios deberes con la palabra de Dios. Ya decíamos, vuelvo a Mateo. El primero es empaparme, alimentarme de la palabra de Dios. Cómete el rollo, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este primer punto podríamos decir en conclusión que tú no te mueras sin leer la Biblia. Que no tengan que colocar en el ataúd allá en la tumba suya un letrero que diga aquí yace los restos de un católico que murió sin conocer la Biblia. Sería la desgracia más grande de tu vida. Abro paréntesis. Aquí está mi compadrito y Fermín, que están encargados de no solamente ayudarle al que necesite una Biblia, la familia que necesita una Biblia, sino de enseñarle a leer la Biblia. Y lo está haciendo. Lo está haciendo abiertamente que quiera. Estamos comenzando con los obreros, porque ¿qué más? Los obreros del viernes, le decimos, ¿quieren trabajar o quieren leer la Biblia? Pues entonces dicen, no, de no llevar el sol, vamos a leer la Biblia. Pues bueno, ahí pueden ir cualquier persona a estudiar la Biblia que quiera. ¿Por qué no? Con él pueden contactar. Yo sé que una Biblia cuesta. La Biblia está alrededor como de $30, $25. Y yo sé que ustedes no lo van a encontrar. Por eso hago el esfuerzo de buscar, por otro lado, Biblia, gente que nos ayuda. Y hoy aprovecho para agradecerle. Y le doy la Biblia para que ustedes la tengan y la lean. Si la tienen, no. Si la leen, sí. Hay que la vaya a leer, compadrito, de la Biblia. Si no, no. Y con el compromiso de que vaya a la enseñanza y aprenda a buscar un capítulo, aprenda a buscar un versículo. Nadie nació aprendido. Aprendemos y comienza a alimentarse no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi sueño es que todo Puerto Nuevo, toda la familia de Puerto Nuevo tengan la Biblia y se alimenten de la palabra de Dios, como dice Cristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los viernes a las 2:30 de la tarde en Las Palmas. Ahí tiene, cualquier persona que quiera. Segundo, no solamente la primera, la segunda parte que Jesucristo nos presenta en la tentación es, escuche lo que sigue. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Mire lo que hizo Jesús. Jesús le dijo, escrito está también. Eso se llama apologética. Agarrar la Biblia para defender lo que el diablo, para defender lo que dice Dios en contra de lo que dice el diablo. El diablo dice una cosa con la Biblia. Tírate, porque está escrito en el Salmo 91, que los ángeles saldrán a sostenerte para que no tropieces tu peso sobre piedra alguna. Y Jesús utiliza la apologética, esa que ustedes católicos dicen que no sirve para nada. Y si no sirve para nada, díganme por qué Jesucristo la utilizó. Señores obispos, hay obispos que están en contra de la apologética. Si la apologética no sirve, ¿por qué Jesucristo la usó? Señores sacerdotes, aquellos que dicen que la apologética es pelear. Si eso es verdad y que no se debe pelear con la Biblia, que un teólogo católico o protestante me explique por qué Jesucristo, siendo el maestro, nos enseñó a pelear con la Biblia. Si ustedes ya quieren llamar eso pelear, llamémoslo al mismo nombre que ustedes le ponen. Pero Jesucristo pelea con Satanás en el desierto. Satanás le sale con la Biblia y Jesucristo le sale con la Biblia, y hay una pelea entre el bien y el mal con la Biblia. Si eso es pecado, entonces usted está diciendo que Jesús es un pecador. Y yo como sacerdote sigo el ejemplo de Jesucristo. No sigo el ejemplo de los demás, sigo el ejemplo de Jesucristo, que con la Biblia se defendió del diablo. Hoy el diablo viene encarnado en los protestantes y te tienta como tentó a Cristo en el desierto, con la Biblia.
Y si tú no te preparas en la apologética, el diablo te va a ganar. Pero si tienes la apologética, vas a decirle al diablo, yo también sé de Biblia, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es lo que hace el Padre Toro. Vean el video de ayer, llegó el pastor con la Biblia diciendo cuántas cosas. Y yo con la Biblia le fui mostrando todo lo contrario. Y la gente quedó clara. Que Jesucristo no lo hizo, que no nos lo enseñó, que eso está prohibido en la Biblia. No quiero que algún católico o algún protestante me muestre que eso está prohibido en la Biblia. Me dijo en estos días un evangélico, es que la Biblia no se hizo para pelear. Le dije, dame el capítulo y el versículo. Digo, se lo voy a encontrar un día de esto. Le dije, bueno, me lo va a buscar. Eso no existe. Después me mandó un mensaje con 2 de Timoteo 2:14, ahorita lo vamos a leer más tardecito. Y me dijo, ahí está, que no se puede pelear con la Biblia. Le dije, no diga mentiras. Ahí nos dice eso, y ahorita lo vamos a ver. Ahí no dice eso, ojo. Y es la cita que utilizan los mismos católicos para decir que la Biblia no se hizo para pelear. O la leemos de una vez. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Esta es la famosa cita, esta es la única cita que tienen los evangélicos y los católicos para decir, la apologética está prohibida en la Biblia porque dice la Biblia que no podemos pelear con las Sagradas Escrituras. Que eso lo dice la Biblia, ¿por qué miente? El pastor me escribió, la Biblia no se hizo para pelear, entre comillas. Y lo dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y yo agarré la Biblia Reina Valera, le tomé un capture y se lo envié de nuevo y le dije, ¿dónde lo dice, mentiroso? Ahí dice que yo no debo pelear con palabras vanas, palabrerías mías, pero no con la Biblia. Con la palabra de Dios sí puedo hacerlo. ¿Que no está escrito? Óiganlo. Recuérdales esto. Recuérdales esto. Vamos a ver si dice no pelear con la Biblia. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan Que no contiendan, que no peleen. Que no contiendan, que no peleen. Vamos a ver si dice que no peleen con la Biblia. A que no contiendan sobre palabras. No dice sobre la palabra, que sería la Biblia. Dice que no contienda, plural. Sobre palabras. Sobre palabras, no sobre la palabra. Escuche. Lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Cuando usted pelea con palabras sin Biblia, se vuelve un zaperoco. Y eso está prohibido. Ahora vean que sí podemos utilizar la palabra en singular, que es la Biblia. Dale. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahí viene. Que usa bien la palabra. Que usa bien la palabra. Repítalo. Que usa bien la palabra de verdad. Es así, dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Está utilizando la palabra. No confundamos una cosa con otra. Esa es la supuesta cita que tienen los protestantes y los católicos para decir que en contra de la apologética. Pero ahora vemos que no solamente Jesucristo nos enseñó que yo debo agarrar la palabra de verdad para defender la fe. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1 en adelante, vemos a un San Pablo. Ese San Pablo se va a encontrar con judíos y con la palabra va a pelear, va a discutir y les va a predicar con la palabra. Ellos dicen una cosa, él dice otra, con la Biblia, con la palabra. A bárbaro. Y como hay católicos que dicen que es la apologética, esto es la apologética, véanlo, y que eso está prohibido. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ya es otra religión distinta a la cristiana, distinta a los católicos. ¿Y qué hay que hacer con esas religiones distintas? Que también tienen la Biblia. Y Pablo, como acostumbraba. Ah, bárbaro. ¿Qué significa acostumbraba? Ya para él era una costumbre. Fue a ellos y por 3 días de reposo. ¿Qué hizo Pablo por 3 sábados? Atención, atención, doña Lupa. Discutió. ¡Ah! Discutió. ¡Ah!
discutió Ahora vamos a ver si discutió con las palabras de él o con la Biblia. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Discutió. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y es un deber. Jesucristo nos enseñó que cuando el diablo llega con la palabra en los protestantes, que se llaman cristianos evangélicos, para engañar a los tontos, nosotros tenemos que con la palabra discutir con ellos y demostrarles la verdad. Y discutió con ellos, repítalo. Y discutió. Eso es pelear. Entonces manden a San Pablo para el infierno y manden a Cristo para el infierno y se quedan ustedes como señores de la tierra y del cielo. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Y eso trajo bien o trajo mal? ¿Trajo conversión o perdición? Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Ahora vamos a ver cuál fue el efecto. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Vamos a ver si la gente se convirtió. Atención. Y algunos de ellos creyeron. Y algunos de ellos creyeron. Entonces la apologética es una manera de predicar que la gente se convierta. Pero no solamente lo hizo Pablo. Después llegó Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 27. Llegó un judío llamado Apolo y practicaba igual que Pablo. Escuchen. Y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho. ¿Por qué fue de gran provecho? Pongan atención. Una persona que haga esto es de buen provecho. ¿Por qué fue de gran provecho en la iglesia? A los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Eso se llama apologética, que no está en la Biblia. La ignorancia es atrevida. Y hay curas que no han leído la Biblia y que dicen, eso es pecado pelear con la Biblia. Hay que dejarlo que cada quien diga lo que quiera. Que no es así. Es un trabajo que debemos hacer. Y es una responsabilidad que todos tenemos. Y que han dejado, por eso los protestantes llevan 500 años haciendo lo que les da la gana, porque no había existido un cura que lo frenara. Que le dijera, esto es así. Porque habían tirado la apologética a la basura y resulta que los primeros padres de la iglesia utilizaban la apologética. Y así defendieron la fe. Y los apóstoles también. Tenemos que retomar la apologética. Pero ojo, recuerdo a los que trabajan con la apologética. La apologética no es la única manera de leer las Escrituras y de poner las Escrituras. Es una manera, pero no me puedo conformar con ella. Tengo que empaparme primero, llenarme yo, alimentarme yo de la palabra de Dios. Vivirla, encarnarla. Y después sí. Entonces aquí nos encontramos a un Jesús peleando con el diablo. Mateo otra vez 4, ya vamos como en el 6. Recuerden que ahí va la tercera, ya va como en el 7 la tercera. La tercera en el 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándome me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando el diablo quería hacer que Jesús adorara a otro que no sea Dios, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesucristo agarró las Sagradas Escrituras para descubrir que solo a Dios se debe orar y para predicarle al diablo y al mundo que solo a Dios se ha de adorar. De modo que la Biblia sirve para predicar el camino que nos conduce a la salvación o predicar el bien, predicar la verdad en medio de un diablo que predica mentiras. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús entonces dice, eso es un error, eso es falso, eso es mentira. La verdad está escrito. Entonces la Biblia nos conduce a la verdad. Solo al Señor tu Dios adorarás. Bárbaro. La Biblia nos pone con claridad la verdad. Es una luz para nuestros pasos. Con razón el Salmo 105 dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Cuando yo leo la palabra de Dios, entra un rayo de luz que se llama sabiduría y me ayuda a descubrir, esto es malo, no lo hago. Esto es bueno, lo hago.
Pero no solamente la sabiduría, me da la fuerza porque yo puedo saber qué es lo bueno y no hacerlo. Entonces la palabra de Dios, por la acción del Espíritu, me va impulsando poco a poco a ir corrigiéndome, a ir mirando esto está mal y tengo que ir corrigiéndome. Y la palabra de Dios me da ánimo. Y las veces que caiga, porque soy humano y puedo caer, la palabra de Dios me va diciendo, ánimo, puedes levantarte de nuevo. Pero sigue adelante, no desmaye. Y la palabra de Dios me va guiando para yo poder seguir los pasos. Es una lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces yo puedo detectar qué es lo bueno, qué es lo malo, y puedo ver qué es lo que yo puedo hacer. Pero también puedo tener la luz, como lo tenía mi padre, cuando nos decía a nosotros, hay dos caminos. El camino del bien y el camino del mal. Y nos decía, esto está mal, esto está bien. Ustedes en la escuela, en el liceo, en la universidad, se van a encontrar gente que los van a conducir al mal. Ustedes ya saben cuál es el bien. No se dejen llevar por esos caminos. Y cuando la gente le decía, usted tiene a sus hijos pequeños, tienen en la casa, y por eso es que no los han dañado. Pero deje que un día agarren la universidad o el liceo y verá que se pierden como todos los jóvenes. Y papá decía, no, yo he sembrado la semilla. Yo he cultivado. Eso es cuando no se siembra la semilla. Eso es cuando no se le enseña al hijo. Pero ellos ya saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Y puede ser que un momento el hijo agarre malos caminos. Pero la palabra sembrada nunca dejará de decirle las cosas. Y habrá una conversión, un regreso al camino. Como el hijo pródigo que regresó después de haberse ido por otros caminos. Porque la palabra de Dios ejerce su trabajo, su función en medio de nosotros. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad. Entonces, vean ustedes, Jesucristo nos enseña entonces que la palabra de Dios es útil para nosotros poder predicar. Es más, esa es la tarea. ¿Se acuerda que Jesucristo, San Marcos capítulo 16, versículo 15? Esa fue la tarea que encargó a los apóstoles. ¿Cuál es la tarea? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El evangelio es motivo de fe, es motivo de salvación. El que crea el evangelio, la palabra de Dios, nos lleva a tener fe. Segundo, se salvará. Dos bienes, creer y salvarnos. Producto de la palabra de Dios. Por algo tenemos que alimentarnos de ella, por algo tenemos que predicarla, por algo tenemos que defenderla. Escuchen. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. No solamente tengo que empaparme de ella, no solamente tengo que comerme el libro. Yo tengo que predicar la palabra de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ya sé que ustedes no pueden ir por todo el mundo como me toca a mí, pero lo pueden hacer en su pueblo, lo pueden hacer en su familia, lo pueden hacer con los compañeros de trabajo, lo pueden hacer con sus hijos, lo pueden hacer con su hermano, con su esposa, con su esposo. ¿Por qué no lo haces? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No hay excepción, también a los evangélicos. A mí me critican, ¿por qué usted se mete con los evangélicos? Culpa de Cristo, reclámenle. Él mandó a predicar a toda criatura. Me mandó a predicarle también a los protestantes. ¿Qué hago? ¿Y usted por qué le predica también a los curas? ¿Qué se ha creído? ¿Usted más que ellos? No, Señor, lejos de mí creerme más que ellos. Sino que Jesucristo me dio una orden. Vaya y predíquele a toda criatura. ¿Y qué son los curas? Criaturas de Dios también. ¿Y qué se ha creído usted para predicarle a los obispos? Nada, solamente que la orden que me dio el Señor, vaya y predíquele a toda criatura. Y los obispos son criaturas también, son criaturas, son mi respeto, mi admiración, son mis pastores, les rindo homenaje, le debo obediencia y mándenme por donde quiera y yo obedezco. Ningún obispo me puede decir que no le he obedecido. Y me siento orgulloso de obedecerle. Pero cuando tengo que predicarle, le predico también a los obispos. Porque el mandato es claro, vaya y prediquen el evangelio a toda criatura, que es lo que no entienden. A mí qué me importa que esté el obispo, que esté el papa, que esté el cura, a mí qué me importa, la palabra de Dios es para todos. Listo, ya. Unos pueden estar a favor, otros en contra, digan lo que quieran, pero la palabra de Dios es para todos. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y la predicación entonces es el instrumento por medio del cual Dios sigue salvando almas. La tuya en primer lugar, la mía, si la leemos y si la encarnamos. Y en segundo lugar, de aquel pueblo que la escucha con atención y la encarna. Vean, vaya a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere. La predicación de la palabra produce, hace que brote, hace que nazca la fe. Esa fe que no se compra en una bodega, que no se compra en una farmacia. Nace de la predicación de la palabra. Por eso el diablo no quiere que ustedes prediquen.
porque no quiere que haya fe en sus hijos. Por eso el diablo no quiere que los curas prediquemos, porque no quiere que haya fe en el pueblo. Por eso el diablo no quiere que las predicaciones lleguen a los demás, porque no quiere que el mundo se salve. Vaya a predicar el evangelio a toda criatura. El que crea la predicación de la palabra, la escucha de la palabra, hace que nazca, que brote la fe, porque es la semilla del reino. Téngala ahí. Lucas capítulo 8, versículo 11. ¿Cuál es la semilla del reino que hay que sembrar? La palabra de Dios es la semilla. De ahí nace la fe y la salvación para la gente. Lucas capítulo 8, versículo 11. Esa es la semilla que hay que sembrar. 8, 11. Se fue Lucas de aquí. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Listo. Listo. La semilla que hay que sembrar para que nazca la fe. Y para que llegue a tener un fruto de la salvación es la palabra de Dios. Seguimos entonces con Marcos. Hay que sembrar la semilla para que nazca y dé fruto. Nace la fe. Y el fruto, la salvación. Ay, compadrito, ¿quitó el San Lucas o todavía la tiene ahí? Por eso dice el versículo, el siguiente versículo. Estamos leyendo el 11, el 12. Que el diablo roba la palabra porque no quiere que ustedes crean y se salven. Vean. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo. Aquí aparece Satanás. El diablo, ¿qué hace el diablo? Y quita de su corazón la palabra. Les roba la palabra. ¿Para qué? Miren, porquería de diablo. ¿Para qué nos roba la palabra? Para que no crean y se salven. Porque el diablo no le interesa que usted crea. Y al diablo no le interesa que usted se salve. Y por eso una persona que está en contra de la predicación está en contra de la fe y en contra de la salvación. Por eso aquellos católicos que me critican porque yo predico la palabra de Dios son instrumentos del diablo que les quiere robar la palabra al mundo para que no crean ni se salven. Y como estoy convencido de eso, trataré de predicarle la palabra de Dios hasta que me dejen o hasta que me muera. El día en que no me dejen predicar, por obediencia no predicaré. Y donde no quieran que predique, pollo, peletas, donde no te llamen, no te metas. Pero mientras me dejen predicar, o mientras me muera, predicaré la palabra de Dios para que el mundo crea y se salve. Pues dice Marcos, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado será salvo. Esa es mi tarea, salvar almas para Dios. ¿Cómo? Predicándoles la palabra de Dios y diciéndoles que deben creer en la palabra, o sea, encarnarla, o sea, vivirla, o sea, practicarla, o sea, no haciéndose los sordos, sino dejándose iluminar por esa palabra. En primer lugar yo, porque ustedes no saben lo que yo sufro cuando leo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me golpea y no le saco el cuerpo, no soy torero, no le digo ole, no, me dejo golpear, lloro en silencio y le digo, Señor, que tu palabra transforme mi vida. Ayúdame a encarnarla cada día más. Y trato todos los días de encarnar. Y Dios sabe que es así. De encarnar la palabra. Y cuando la palabra de Dios me ilumina, me hace ver que esto no está bien, lucho. Y cuando fallo, me levanto y sigo adelante. Porque ese es el camino que Dios nos llama y nos deja. Y que todos tenemos que seguir. Y que cuando usted y yo no nos dejamos guiar por la palabra, entonces podemos fracasar desilusionados y decir, yo no tengo alternativa. ¿Quién podrá salvarme? Yo soy un pecador y aquí me quedo tirado. O también puedo decir, no acepto a los demás porque los demás son unos pecadores. Entonces todos los juzgo, a todos los condeno. Pero no me acuerdo de la palabra de Dios que dice, no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados, el único juez de Dios. Entonces hay personas que sufren por el perfeccionismo, que quieren ser perfectos y quieren que los demás sean perfectos. No, hermanos, eso no existe. Existe la perfección, o sea, que todos caminamos a la perfección, pero eso es después que muramos. Aquí no existe el perfeccionismo, aquí no hay nadie perfecto. Y cuando a usted le enseñaron que tenía que ser perfecto, que usted no se podía equivocar, le engañaron. Cuando a usted le enseñaron que su papá no se podía equivocar, le engañaron. Cuando a usted le enseñaron que su mamá no se podía equivocar, le engañaron. Cuando a usted le enseñaron que su esposo no podía equivocarse o su esposa, le engañaron. Cuando le dijeron que su hijo no podía equivocarse, le engañaron. Cuando le dijeron que el cura no podía equivocarse, le engañaron. Eso es perfeccionismo. Eso no es bíblico, eso es diabólico. Es lo que Dios manda. Buscar la perfección. Esto significa que somos pecadores, pero vamos camino.
y que vamos corrigiéndonos, y que vamos, el que esté sin pecado lance la primera piedra, significa no hay ningún perfecto, y que todos vamos camino hacia allá, y es la palabra de Dios la que nos va limpiando y nos va purificando, y de eso se trata. Por eso, queridos hermanos, dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 16, 3:16, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda palabra, refiriéndose a la palabra de Dios, es útil para enseñar, útil para rebatir, útil para corregir, y para que el hombre de Dios quede perfecto para toda obra buena. Esa es la importancia de la palabra, y por eso hoy es el día de la palabra. Yo debo decirles a ustedes, ¿qué ganamos cuando leemos la palabra de Dios? ¿Qué perdemos? Y entusiasmarlos en este tiempo de gracia, en este año del jubileo, en este año, bueno, el jubileo, acuérdense que el jubileo de este año es doble. Cada 25 años el pueblo de Israel celebraba la liberación, el Dios con nosotros, la salvación de Dios, celebraba la cercanía de Dios con su pueblo, perdonaban todas las deudas, el que tenía deudas perdonaba, cancelaba las deudas. Era una fiesta, era sentirse todos amados y perdonados por Dios. El que tenía enemigos perdonaba, si a alguien le debía tanto perdonaban la deuda, cancelaban esa deuda. Y todo era una fiesta porque se sentían hijos de Dios y vamos a gozar de la salvación que Dios nos trae. Y eso era el jubileo. Y estamos en el año jubilar por dos motivos. El primer motivo es porque estamos como el pueblo de Israel 25 años después del 2000, cada 25 años. 2025 más el primer jubileo del siglo XXI, el primer jubileo. Después viene a los 50, el otro jubileo. Después a los 75, de 25 en 25, el jubileo. Y en este jubileo es el jubileo de la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es que la palabra de Dios, yo espero, pero llama esperanza, de que se cumple cabalmente. Fallará el cielo, la tierra, el mar, antes que falle la palabra de Dios. Y yo creo que eso se cumple. Eso se llama esperanza. Yo espero que eso sea cierto. Y Dios no miente. Se llama esperanza. Y es jubileo. ¿Y sabe por qué es jubileo también? Porque yo estoy cumpliendo 25 años de ordenado. Es jubileo para mí, para ustedes no, pero para mí sí. Y creo que me aporto nuevo también para los que me quieren. Para los que no me quieren, no. Pero para ustedes, los que me quieren, también es un jubileo. Y a través de las redes sociales, este año, bendito sea Dios, ya mi obispo me autorizó. Voy a ver cómo hacemos y voy a celebrar el jubileo de la iglesia y el jubileo de mi vida sacerdotal. Por algo Dios lo quiso, es un regalo. Yo no lo cuadré, fue Dios quien lo cuadró. Que coincidieron los dos jubileos, plata. Y el otro jubileo, ya será la de oro si estoy vivo. Pero también coincide. Cada vez que haya jubileo en la iglesia, coincide con las bodas mías. ¿Verdad? Qué bonito, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hay el jubileo de la esperanza. Y ese jubileo, gracias a Dios, voy a ver si lo celebro en diversas partes. Ya comenzó el año 25 y ya estoy comenzando el jubileo. Y por eso estoy predicando a ustedes aquí, lleno de júbilo y celebrando con ustedes. Y lo voy a celebrar en diversos lugares. Ya mi obispo me dio permiso, voy a predicar en diversos lugares. Y allá a lo mejor compartiré con otros países, otras personas, este regalo de Dios. A lo mejor por las redes ustedes lo verán. Y en este jubileo, yo no puedo dejar de pasar un toquecito. En este jubileo la iglesia entonces nos invita a tener la esperanza, que significa que creamos que la palabra de Dios se cumple. A ver, y en este jubileo es para celebrar la salvación de Dios. Y ustedes no se dan cuenta que la iglesia dice que ese jubileo es para la indulgencia plenaria también. Y la indulgencia plenaria es para el perdón pleno, total, absoluto que Dios nos da a nosotros. Para quedar limpio, blanco como la nieve. Para quedar nuevecito. Se llama indulgencia plenaria. Cuando la iglesia le dice, plenamente tus pecados quedaron limpios, borrados totalmente, y tú tienes la gracia de Dios y la oportunidad de, como aquel hombre, hoy mismo podrás entrar conmigo en el paraíso. Que Jesús le dijo a aquel ladrón. Pero ¿cómo se gana la indulgencia plenaria? Aquí hay una iglesia que en San Cristóbal pusieron de ir, que es la iglesia de San Rafael Arcángel del Piñal. Ir a visitarlo. Y con eso ya me agarré la indulgencia plenaria. No. Eso es un paso, pero eso no es el más importante. Tengo que orar por el Papa. Eso es importante, pero eso no es lo más importante. Hay que hacerlo. Claro que sí. Hay dos cosas muy importantes para ganar la indulgencia plenaria. Primero, confesar mis pecados. ¿Y por qué la indulgencia plenaria es confesar los pecados? Porque la palabra de Dios dice, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. La palabra de Dios lo dice y yo lo creo, lo anhelo y lo espero.
Y entonces la iglesia dice, en la indulgencia plenaria, para usted ganarse el perdón de los pecados, tiene que confesarse. Y ahí todos sus pecados le quedarán perdonados. Y luego baja a la misa para comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Lo creo, lo anhelo, lo espero. Entonces la indulgencia plenaria es que usted pueda disfrutar de la salvación de Dios, que nos da a través del perdón de los pecados y de la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo. ¿Y por qué se hace en el año jubilar? Para motivar, lo repito, para animar a aquellos que tienen muchos años sin confesarse a que lo hagan. Pero padre, esto quiere decir que si yo me he confesado los pecados otro día, que no sea en el año jubilar, en los otros años no se me han perdonado. Sí, se le han perdonado todos sus pecados. Si estuvo arrepentido, si los confesó, Dios se los perdonó. Pero entonces, ¿para qué el año de jubilar? Para aquellos que no lo han hecho. Y usted celebra eso, que los otros que no lo han hecho, lo hagan. Entonces usted lo celebra, júbilo. Y usted se une a ellos, lo celebra junto con ellos. Eso es otra cosa. Pero no quiere decir que entonces mis pecados no han sido perdonados. Ojo. Y la indulgencia plenaria no es que antes entonces usted se confesaba sus pecados y usted se moría, entonces no podía entrar al cielo porque Dios no le había perdonado todos sus pecados porque no había tenido la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria se recibe siempre que usted se confiesa, Dios le perdona todos sus pecados. Pero esto es especial. ¿Por qué es especial? Primero, porque animamos a los que no se han confesado. Segundo, nos unimos a ellos y gozamos de eso. Y tercero, porque cuando uno peca, siempre queda la inclinación hacia el pecado. Por ejemplo, una persona que vive en concubinato, díganme, cuando usted se arrejuntó por primera vez, ¿usted no sentía la conciencia que le decía que eso era pecado? Sí, pero ahora que lleva 10 años viviendo en concubinato, ahora ni cuenta ya que eso es pecado. Ya se acostumbró al pecado. Una persona que mate por primera vez, esa noche no duerme y anda como perro con gusano. Y después mató a otro y mató a otro y mató a otro y ya mata a uno y como que nada. Ya se acostumbró al pecado. La indulgencia plenaria es para que la persona se arrepiente de su pecado, reciba el perdón y Dios le dé la gracia de poder abandonar la inclinación al pecado. He escuchado, pero no es lo que dice la iglesia, lo que dice la Biblia, que hay personas que han enseñado que cuando uno se confiesa, Dios le perdona pero no olvida. Y entonces, pues si usted se confesó bien confesado y se muere, usted no puede entrar al cielo porque tiene que pagar el vidrio roto. Entonces usted, es como si usted partiera un vidrio. Entonces, bueno, yo le perdono, pero págueme el vidrio. Así no es con Dios. Sí es verdad que tengo que pagar el vidrio. Pero es como cuando mi cuñado andaba a la pata de mi hermana, la mayor. Yo llegaba donde mi abuelo, tenía una bodeguita mi abuelo, y como andaba a la pata de mi hermana, yo llegaba y como yo era muy hambriado, decía a mi abuelito que me enviara un vikingo con unos panecitos, un fresquito, y yo, Dios mío santo, y me los tragaba y eran enteritos sin masticar. Y yo me daba una vueltica por allá, porque yo sabía que estaba mi cuñado por ahí. Y cuando yo regresaba, abuelo, ¿cuánto es? Ya no debes nada, ya lo pagó su cuñado. Ya me había comido el pan, ya me había comido el pan, pero lo había pagado el cuñado. Ojo. Es verdad que con el pecado tú y yo quedamos en deuda con Dios, pero no tenemos cómo pagar esa deuda. Y Jesucristo ya pagó el precio de tus pecados, véalo, y de mis pecados. Ya no tienes que pagar nada, Él ya lo pagó todo. Y a eso entonces se le llama salvación gratuita. Y por eso viene el jubileo. Me alegro y me gozo que Cristo salvó mi vida, perdonó mis pecados y pagó el precio de mis pecados. Padre, y si eso es así, ¿por qué existe la penitencia que el cura le pone cuando uno se confiese? Cuando uno se confiesa, no dice allá Arjona, Ricardo Arjona, que sí, el asesino con un Padre Nuestro que el cura le mande va a pagar la deuda. No, señor. Usted no va a rezar un Padre Nuestro, una Ave María, porque usted mató a una persona o robó y usted saldó la deuda. No. Usted haga lo que haga, no va a pagar la deuda.
La deuda ya la pagó Cristo. Y cuando usted le pone una penitencia, no es para pagar la deuda, es para ser agradecido y decirle: Cristo, pagaste la deuda por mí, te amo, gracias. ¿Recuerdan los leprosos? Cuando Jesús lo limpió y uno solo regresó a darle gracias, y Jesús reclamó: ¿y dónde están los otros 9? ¿No quedaron limpios? Sí, pero solo uno, un samaritano, vino a dar gracias. Para eso es la penitencia, para que no se vaya a la casa sin decir gracias. Pero el precio ya lo pagó Cristo. Y cuando usted se muere, y así lo enseña la iglesia, en gracia plena, usted puede irse al cielo. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Pero hay misioneros, incluso sacerdotes, que están tomando una enseñanza y la están sacando de un error que han cometido, donde dice que cuando una persona muere en gracia, pero no debidamente purificado o limpio, tiene que ir al purgatorio. Entonces dice, esto quiere decir que una persona, si se confesó, aunque se haya confesado bien, va para el purgatorio. Que no es así, ni lo dice la Biblia ni lo enseña la iglesia. La iglesia dice es que cuando una persona muere en gracia, pero hay algo que dejó escondido, hay algo que se le olvidó y no confesó, hay algo, entonces tiene que ir a pagar. Pero que usted haya confesado debidamente sus pecados, arrepentido, y que haya recibido el perdón de Dios, dice Isaías 1:18, aunque tus pecados sean rojos, rojitos, Dios dejará su alma blanca como la nieve. ¿No lo dice la palabra de Dios? Entonces, ¿a qué vino Cristo? Si Cristo no es capaz de limpiarnos nuestros pecados, entonces ¿por qué Mateo 1:21 dice: le llamarán Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados? Entonces, ¿por qué San Juan 1:29 dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Que me digan entonces por qué. Entonces, ¿qué es lo que celebramos? Entonces, ¿por qué decimos evangelio, buena noticia? Entonces, ¿por qué nosotros los cristianos celebramos esto? ¿Qué es lo que celebramos entonces, si no es la salvación? No debemos dejarnos engañar. Sí tenemos que saber por qué lo hacemos. Y tenemos que aprovechar lo que la iglesia nos regala. El jubileo, la indulgencia plenaria, tomémosla. Yo escuchaba a alguien que decía algo así como que la pena temporal, la pena no sé qué, cuando uno peca. Bueno, miremos una muchacha, por ejemplo, tuvo relaciones con su novio. ¿Cometió pecado o no cometió pecado? Sí, se confesó, arrepentida. El sacerdote le dio la absolución. ¿Quedó perdonada o no quedó perdonada? Sí, esa culpa fue perdonada. Pero queda la culpa, ¿cómo le dije que llamaba? ¿Cómo? Temporal. ¿Y cuál es la temporal? Que en esa relación quedó preñada. Ahora pregunto, ¿y cuando para no va a sufrir? Está pagando lo que hizo. Esa es la pena temporal. Pero si se muere, no quiere decir que no quedó perdonada. ¿Quedó perdonada? Un borracho, una persona se emborrachó y agarró la moto y se fue a toda mecha, se estrelló y allá quedó con las piernas partidas. Y fue el cura: padre, mire, yo me tomé, y se arrepiente y se confiesa. ¿Le quedan perdonados su pecado o no? Y la pena temporal tiene que pagarla. Ahí queda en cama postrado hasta que se mejore. Es la pena temporal. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación eterna. Eso no tiene nada que ver con que el alma ha sido limpia y purificada. Es otra cosa. Pero cuando Dios perdona, ¿se acuerda como dice David? Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrecí. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. El gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra de mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Si llevara cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podría resistir? Pero de ti procede el perdón y así funde respeto. Y por último, la segunda de Corintios 5:18, todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Jesucristo, y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice, ¿qué significa ese ministerio de reconciliación? La confesión, que es
ya no tomar en cuenta los pecados. Léalo, porque es la palabra de Dios que nos ilumina. Para eso la tenemos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él pagó el precio. Ya estamos reconciliados. Él pagó el precio, Cristo. Y nos dio... Pero no todo eso. Ahora nos dio lo que tenemos que hacer en este año jubilar. La reconciliación, vea. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es el jubileo. Ya Cristo pagó nuestro precio, pero a nosotros los sacerdotes nos dejó el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué significa eso? Vean, que Dios perdona los pecados completamente. Vean. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué significa eso? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué es lo que no entienden? Pero el diablo ha tratado de meter en la iglesia gente que diga que Dios no es capaz de perdonar sinceramente los pecados. Que Dios es como un ser humano que perdona pero no olvida. Yo lo agarro en la bajadita, usted me las paga. Que no es así. Y ese se llama jubileo, donde jubilosamente, alegres, celebramos que Dios nos lleva cuenta de nuestro pecado. Pero para eso tenemos que confesarnos y celebrar la Eucaristía. Bueno, hermano, quisiera tratar de terminar, pero no termino. O sea, terminar con la palabra de Dios, pero hay mucha tela que cortar. Mejor termino hasta aquí y otro día le doy otro poquito. Pero no olviden que la palabra de Dios es el alimento que todos nosotros tenemos para nutrir nuestra alma y tener la vida eterna. Papá Dios, gracias. Porque a través de tu palabra podemos encontrar el camino a la salvación. Saber qué es lo bueno, qué es lo malo. A ti Dios, que querés que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos.